Esperando la lluvia en Santiago, en la capital de Chile, y también en el resto de la zona central para esta tarde aquí en nuestro país. Se viene, por cierto, la lluvia, como decíamos, en este domingo, en medio del fin de semana largo. Termina una semana agitada en la política cuando faltan solo 3 semanas para una de las elecciones más trascendentes de las últimas décadas. El plebiscito del 4 de septiembre se acerca con encuestas que mantienen mayoritariamente una ventaja para el rechazo, aunque la tendencia es que las curvas de los gráficos tienden a acercarse. Si se mantienen en esa trayectoria, se cumplirían los pronósticos de final de infarto para el primer domingo de septiembre. Hoy publicamos la última encuesta Pulso Ciudadano de este ciclo, porque el próximo viernes comienza la veda para la difusión de sondeos electorales. El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral aclara hoy dudas y responde críticas, luego de que ayer se conociera el rebaraje de locales y mesas de votación. Andrés Tagle estará en esta edición de Mesa Central. Y hablamos de los hitos políticos de la semana con dos próceres de la centroizquierda que hasta hace poco eran parte del mismo partido y hoy están en veredas opuestas ante el referéndum. El senador Ricardo Lagos Weber y quien renunció al Senado para convertirse en convencional, Felipe Arboe, estarán en sendas entrevistas en el programa de hoy hablando del reproche de la Contraloría al gobierno y al ministro Giorgio Jackson, del acuerdo para reformar, por cierto, del comando del apruebo y de la rebaja de los requisitos para reformar la actual Constitución, el llamado Plan B si gana el rechazo. Son temas en el programa de hoy, en una semana en que, como veíamos recién en Tele 13 a la hora, el escritor británico Salman Rushdie, el autor de los versos satánicos, fue salvajemente atacado en Nueva York y esta mañana presenta una leve mejoría en su salud. Muy lejos de esa violencia, el espíritu hippie que tuvo su máxima expresión un fin de semana largo como este en pleno verano de Nueva York en el Festival de Woodstock, que comenzó en un día como mañana, el 15 de agosto de 1969. Así que recordando esos años de intenso idealismo, hoy abrimos con un joven Joe Cocker que pasó a la historia con esta versión de Con una ayudita de mis amigos de los Beatles en ese festival, el Festival de Woodstock. Comenzamos, Mesa Central. Ya estamos en la pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas para comenzar esta revisión de la actualidad y la política de la semana acá en Mesa Central, con mucha gente con los nervios de punta por las encuestas y por lo que va a pasar en 3 domingos más cuando estemos a esta hora votando en la noche, contando los votos y viendo qué pasó y qué es lo que va a pasar desde el 5 de septiembre en adelante. Revisamos, como decíamos, la última encuesta Pulso Ciudadano de este ciclo, porque ya decíamos, el próximo viernes comienza la veda de sondeos electorales, ya no se pueden publicar, al menos por los medios tradicionales. Plebiscito de salida de la nueva Constitución, esta es la pregunta que es comparable en todo el registro, aunque cambia la pregunta en el mes de julio. 33,9 para el apruebo, 44,4 para el rechazo, y ahí se advierten, hay 4 puntos porcentuales de aumento para el apruebo y una disminución mínima de 0,1 punto porcentual para el rechazo. O sea, se mantiene el rechazo y el apruebo aumenta bien significativamente o significativamente en este sondeo. Hay un 77% de los encuestados que está muy decidido o decidido ya con su voto. Eso aumenta bastante también el interés por el plebiscito. Revisamos otra lámina de esta encuesta que nos sirve para ilustrar lo que está pasando. Ahí se aprecian las curvas. Este es el cuarto pronóstico electoral de la encuesta Pulso Ciudadano y se aprecian las curvas cómo se van acercando en quincena a quincena. La última es solo una semana de diferencia. 43,3 para el rechazo, esto es con el cálculo de votante probable, y 56,7 para el rechazo. Esto es en el 100% de los encuestados. En el 100% de los encuestados el pronóstico electoral sube 2,1 puntos porcentuales el apruebo, baja 3,1 el rechazo. Por eso las curvas tienden a juntarse. Revisemos otra lámina también de pronóstico electoral, pero con el votante probable que esta vez Pulso Ciudadano lo calcula en 64,1%. Este número ha ido aumentando de manera también significativa. Con el votante probable, es decir, la gente que con seguridad va a ir a votar ese domingo 4, las cifras son esas. 46,5 para el apruebo, 53,5 para el rechazo. Esto es 2,5 más para el apruebo, 2,5 menos para el rechazo. Hay una lámina, me parece que ahí están todas las láminas, ¿no? Ahí estamos. Y sí hay un dato sobre la aprobación o desaprobación del presidente Gabriel Boric que se mantiene prácticamente igual. Y aquí está la última, la motivación por el voto del plebiscito. Se hizo esta pregunta: ¿cuál es tu motivación para votar apruebo o rechazo el 4 de septiembre?
Votar apruebo para que la nueva Constitución se implemente tal como la propuso la Convención Constituyente tiene un 15,3% de respuestas positivas. Votar apruebo para que luego se le realicen cambios mediante reformas, un 23,5%, y ahí da un 38,8% a favor del apruebo. En el caso del rechazo, votar rechazo para que se siga con la Constitución actual vigente, un 16,5%. Se sitúan como en los dos extremos, en las dos polaridades de la encuesta, alrededor de un 15 o 16%. Y un 28,4% dice que vota rechazo para que se inicie un nuevo proceso constituyente, y eso da un 44,9%. Hay un 16% también que no sabe. No sabe, no tiene motivación y no sabe qué va a votar, no contesta en definitiva esta pregunta. Conversémoslo con Ramón Cavieres, que es director ejecutivo de esta encuesta Pulso Ciudadano. Está en la calurosa Glasgow. ¿Cómo está, Ramón? Muy bien, Iván. Muchas gracias por la invitación. Oiga, ya, a ver, vamos por parte. Primero, que las curvas se vayan juntando. La curva del apruebo, la curva del apruebo que va para arriba, la curva del rechazo que va un poquito hacia abajo. ¿Qué dice respecto de estas próximas 3 semanas? ¿Están juntándose a un ritmo suficiente como para tener una final de infarto el 4 de septiembre? Bueno, lo que el estudio está diciendo, que es lo que nosotros también pensábamos y pronosticábamos, que en el mes de agosto era un mes decisivo, es un mes donde definitivamente la gente toma mucho más conciencia respecto a este proceso y respecto a su elección. Lo que están demostrando las curvas, en definitiva, es que esto va a ser estrecho definitivamente en 3 semanas más. No sabemos si le va a alcanzar en definitiva al apruebo para sobrepasar al rechazo, pero yo estimo que va a ser bastante apretado, porque el cambio que se está observando en la última semana, porque la medición de ahora es una semana atrás nada más, es un cambio significativo para el apruebo. Sin embargo, el rechazo tiene un voto duro de estabilidad muy significante también, muy relevante. Claro. Entonces, el tema está de dónde van a obtener los votos del apruebo, y ahí hay varias alternativas que se van a ir dando. Claro, porque parece, como dices tú, Ramón, parece muy consolidado el voto rechazo, y por lo tanto el apruebo estaría, interpreto yo, digamos, tú me corriges, por favor, estaría sacando los votos de gente que está tomando decisiones en estas últimas semanas, digamos, ¿no? Claro, al mirarlo simple y literal, eso es. Está tomando los votos de gente que estaba más indecisa, gente que no iba a ir a votar, gente que había pensado votar nulo. Sin embargo, también hay un proceso de gente que, teniendo pensado votar rechazo, ya entra en un proceso ya de racionalidad, entra en un proceso de duda y de sintonía con lo que votó en el anterior plebiscito. Ya. Me refiero específicamente a toda esa masa de gente que votó apruebo en octubre de 2020 y que hoy día estaría votando, pensando votar rechazo, pero que entra en un proceso hoy día de duda también. Y esa es mucha gente, es un porcentaje muy relevante. Y ese porcentaje, en esta campaña, que es mucho más emocional en esta etapa, donde hay muchos elementos que asocian ya desde el plebiscito del 88, puede tener impacto en ese tipo de personas y en ese tipo de elector. Ahora mostramos hartas láminas, es interesante lo que planteas, precisamente a partir de eso. Mostramos hartas láminas, la que nos mostramos siempre entre apruebo y rechazo, el pronóstico electoral con el 100% y el pronóstico con votante probable, pero además mostramos esta, que es la motivación por el voto del plebiscito, que también da un cierto porcentaje de apruebo y rechazo, pero no son los mismos porcentajes exactamente. ¿Cómo se explica esta diferencia? No son los mismos porcentajes, es un ejercicio distinto. Esta es una pregunta mucho más racional, donde le exponemos las 4 alternativas a los entrevistados, pero es un voto racional, eso no es lo que sucede cuando la gente va a votar definitivamente. Es simplemente para entender la motivación, qué porcentaje está votando en definitiva porque quiere implementar tal como está la propuesta o que se quiere quedar definitivamente con la Constitución del 80. Y lo que estamos viendo en definitiva que la minoría tiene posiciones extremas, en definitiva. La gran mayoría de las personas opta por reformar la propuesta actual o opta por reformar o iniciar un nuevo proceso constituyente, en definitiva. Entonces, eso es lo que está representando. Ahora, si uno lleva esos porcentajes, y eso es interesante este ejercicio, si uno lo lleva a 100, a base 100, y hace una proyección, te está dando un porcentaje muy parecido al pronóstico en el segmento votante probable, una relación 43-57% aproximadamente.
Entonces tiene concordancia, sin embargo es un voto mucho más racional, cosa que, insisto, no va a ser así cuando la gente se enfrenta a la urna. Por eso no se conecta con la respuesta anterior, porque hay un grupo de gente que en la práctica, para votar rechazo, tiene que cruzar el río, tiene que cruzar una barrera que antes no ha cruzado. Probablemente en elecciones anteriores ha votado con el otro sector político, en el que está más identificado con el apruebo. Y ahí hay una cuestión que, por cierto, es racional, pero también en el momento, ahí en la Cámara Secreta, también es emocional. Exactamente. Mira, aquí hay un dato bien interesante, no está en el informe que ustedes están viendo, pero del 100% de la gente que votó apruebo en el plebiscito del octubre 2020, de ese 78%, un 60% está votando apruebo hoy en día, un 30% está votando rechazo y hay un 10% que está indeciso. Es decir, tenemos un 40% en definitiva que puede estar en un proceso de cambio, puede estar en un proceso hoy día de meditación, de trascendental respecto a lo que va a ser su voto. Y a eso es lo que yo vislumbro, en definitiva, que las curvas de alguna manera se están estrechando y es probable que se estrechen más. Claro, porque hay gente que puede haber estado muy molesta con la performance de los convencionales o muy molesta con algún aspecto, pero que, por decirlo de alguna manera, el llamado a la tribu es más fuerte. Exactamente, pues empieza un tema ya quizá más emocional, lo mismo que veíamos ayer, las menciones que se hacían a la campaña El No, de uso de lo que fue la campaña El No del año 88, y que mucha gente, sobre todo mayores, sobre los 40 años, eso le tiene un elemento de reflexión muy importante que lo podría hacer cambiar su posición. Estamos con Ramón Cavieres. Una pregunta sobre la aprobación y desaprobación del presidente, que se mantiene más o menos en los niveles de la semana pasada, 54-29 o 54-30, más o menos. A pesar de que han sido 2 semanas extremadamente intensas para el gobierno en materia de declaraciones, en materia de errores no forzados, como dicen algunos, en materia, en fin, de distintas maneras se ha visto muy ocupado al gobierno. No obstante, la aprobación y desaprobación del presidente no cambia a pesar del protagonismo electoral que ha adquirido. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué no influye lo que hace el gobierno, los errores que comete, los aciertos que tiene, en la aprobación o desaprobación? ¿Por qué este dato no se mueve? Porque estamos en campaña, básicamente, porque la votación, la aprobación del presidente está muy correlacionada con la aprobación también del plebiscito, porque además representa un voto duro ya de lo que es la presidencia de Gabriel Boric, y de alguna manera está acarreando, de alguna manera, la gente que está votando a prueba también está soportando, en definitiva, la evaluación del presidente Boric. En esta medición se da una cosa particular. En todas las mediciones anteriores, nosotros observábamos que el nivel de aprobación del presidente y el nivel de aprobación frente al plebiscito eran iguales, estaban del orden del 30%, 29%. Claro. En esta medición se separa un poco más, y es interesante ese ejercicio. Boric mantiene un 30% aproximadamente, pero el apruebo del plebiscito se va al 34%. Y eso es interesante también, porque se sale un poco de la camisa de fuerza que en definitiva tenía el presidente, que el nivel de desempeño del plebiscito estaba estrictamente ligado al nivel de desempeño que tiene él como presidente. Y en esta medición estamos viendo que eso se separa un poco. Claro, en la pregunta secas el apruebo tiene 4 puntos porcentuales más, digamos, como dices tú. Exactamente. Y eso es interesante porque justamente está demostrando en definitiva que gente que de alguna manera también es crítico del gobierno, de alguna manera también se inclina y empieza a tomar posición frente a la prueba. Hablemos un poco de estas 3 semanas. Si el voto, si esta parte de la decisión, esta parte, me refiero a estas últimas 3 semanas, es más emocional que racional, ¿qué tendrían que hacer los comandos en esta última parte de la campaña? ¿Por dónde pasan las claves como para convencer a indecisos para un lado o para el otro? Yo creo que los comandos están haciendo lo que deben hacer. El estudio también evaluamos qué nivel de visibilidad tiene la campaña, la franja electoral. El 60% de la población ha visto la campaña y la franja electoral. Y cuando le evaluamos las franjas, yo diría que son bastante parejas las evaluaciones en términos de cuál desempeña mejor, en términos de credibilidad, en términos de interés, en términos de persuasión, en términos de si me gusta o no me gusta. En ese sentido, el apruebo se acerca bastante al rechazo.
¿ya? Y eso demuestra, en definitiva, que la campaña ha transmitido un mensaje, al menos en el caso de la prueba, ha transmitido un mensaje y que está siendo persuasivo sobre los distintos segmentos. Por lo tanto, esa línea de campaña, esa línea de comunicación, ese relato que se está viendo, a mí me parece que en el caso de la prueba está siendo positivo. Es como 60-40 la proporción entre los que vieron la franja, un 60%, y los que no la han visto, un 40%. ¿Es normal que haya un 40% de gente que no ha visto? Porque, claro, nosotros que estamos metidos en este mundo, la hemos visto, yo la veo todos los días, 2 veces al día, digamos. Pero ¿es normal que haya un 40% de gente que no la haya visto hasta ahora? Sí, es normal. La franja, de hecho, el 60% es bastante alto, ¿ya? En términos de visibilidad. Y un 40%, insisto, hay gente que no tiene identificación política, no está interesado, todavía no va a ir a votar. Y ese porcentaje que no ha visto la franja, cuando uno lo correlaciona con los datos, es gente que básicamente no tiene pensado ir a votar. Así que es bastante normal el porcentaje que se está dando. Una última cosa, Ramón, a propósito de esta dimensión emocional que tiene el voto y que tú mencionas como muy protagónica en esta última parte de la campaña. A cosas como el acuerdo para reformar que hace el comando o los partidos políticos oficialistas esta semana, que fue la noticia de la política de la semana durante prácticamente todos los días, influyen en la reflexión emocional, si es que existe, es un oxímoron, digamos, pero influyen en la dimensión emocional que adquiere la decisión de voto. Mira, todo influye, ¿eh? Lo que no somos capaces nosotros de identificar en qué proporción o en qué medida algo más, algo menos, digamos. Todo influye. El que haya partido la campaña, el desempeño de la campaña electoral, el acuerdo que tomó el oficialismo respecto a las posibles reformas, todo influye, en definitiva, en estos minutos. Evidentemente va a ser una decisión muy emocional que se va a ir viendo, pero todos estos elementos van situando y van definiendo un escenario de análisis que va tomando el electorado frente al 4 de septiembre. Faltan 3 semanas, pareciera que es poco tiempo, pero en términos electorales es bastante tiempo, sobre todo si vemos el cambio que hubo en la última semana. Por lo tanto, no podríamos descartar, en definitiva, que estas curvas, tal como tú planteabas, Iván, se puedan estrechar más de aquí a 2 semanas o a 3 semanas. Una última cosa que me preguntan por WhatsApp. Hay una lámina que dice que ha aumentado bastante el conocimiento respecto de que el plebiscito es con votación obligatoria, pero se puede medir, o se ha medido a lo mejor en otra encuesta, cuánto la gente le importa que sea obligatorio, que haya multas, en fin, en fin, como para modificar la conducta que ha tenido en otras votaciones gente que no ha ido a votar. Mira, nosotros lo hemos medido en estudios anteriores. Al 80% de la gente quiere que las votaciones sean con voto obligatorio, quiere que sean con voto obligatorio. Sin embargo, ahora que hemos preguntado en esta medición si sabe cómo va a ser el voto en esta medición, solo el 70% sabe que es con voto obligatorio. El 60% sabe que es con voto obligatorio y con multa, y hay un 10% que sabe que es voto obligatorio sin multa, claro. Y hay un 15% que piensa que es voto voluntario, ¿ya? Y hay otro 10% que no tiene idea, no sabe. Entonces ahí nos enfrentamos a una situación que, claro, que esa gente que piensa que es voto obligatorio no va a ir a votar. Esa gente que piensa que es voto obligatorio pero sin multa es probable que tampoco vaya a votar. Claro, claro. Ya, o sea, ahí hay un trabajo de difusión ahí entre medio. Ramón Cavieres, la encuesta Pulso Ciudadano, que es la última de este ciclo, pues ya el próximo viernes se acaba la posibilidad de difundirlo. No, el próximo viernes nosotros vamos a sacar otra medición. Claro, viene el último día. Que está en plazo oficial. Está muy interesante esta secuencia de investigación. Y nosotros como investigadores, por supuesto, nos interesa mucho ver cómo se van moviendo las curvas. Así que vamos a hacer una nueva medición para el próximo viernes. Muchas gracias, Ramón. Buenos días. Gracias a ti, Iván, que esté muy bien. Ramón Cavieres, que está mirando todo este proceso desde la calurosa Glasgow, como decíamos, él lo decía ayer mismo él en Twitter. Vamos a la pausa y al regreso hablamos con uno de los protagonistas políticos de la semana, a propósito de esta semana tan políticamente controvertida, el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, al regreso acá en Mesa Central. La pausa y volvemos. Ya estamos en Mesa Central por la pantalla del 13, por Tele 13 Radio, en todas nuestras plataformas y también, por cierto, con nuestros auspiciadores, como por ejemplo, como ven en pantalla, también WOM. Por muchos años nos han hecho creer que vivir en regiones es vivir desconectado y que para crecer hay que ir a la capital, pero no más.
porque hoy existe una red que está contigo ahora también en 5G, para que tengas de norte a sur una mejor conexión a precios justos. WOM, nadie te da más, con nosotros acá en Mesa Central. Lo prometíamos antes de ir a la pausa. El senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, está con nosotros esta mañana. Senador, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. No, gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar a 3 semanas de Estamos a 3 una decisión semanas. crucial para todos nosotros. En 3 semanas más vamos a estar ahí contando los votos, en la noche, digamos. Bueno, hasta ahora estaré votando, me imagino. El apruebo está cuesta arriba, decía usted, Sí. esta semana, ¿no? Sí. Una entrevista en Exante. ¿Por qué? ¿Por qué está cuesta arriba y cuál es la constatación, digamos? A 3 semanas del plebiscito. Yo creo que hay muchos factores que explican de por qué el apruebo ha ido de menos a más, entre paréntesis. Acabo de escuchar la última encuesta que estaban comentando ustedes, que se acorta la brecha en 4 puntos. O sea, yo encuentro que para la prueba es alentadora la Bueno, encuesta. Sí. es que yo creo que la encuesta, si bien no hay ninguna que dé ganadora a la prueba hoy, creo que el trabajo que se ha venido realizando, en particular en terreno, ha sido exitoso. En lo personal, me ha tocado estar en terreno, juntas de vecinos, dirigentes sociales, y 2 comentarios. Primero, es cierto que se hacen preguntas respecto a una serie de fake news y cosas mentirosas, eso es verdad, pero también hay un elemento muy positivo. Han leído el texto. Dicen, ¿por qué acá en la Junta de Vecinos, artículo 200 y tanto, dice tal cosa? ¿Qué pasa con la plurinacionalidad? Claro, o sea, tal efectivamente otra? la gente está interesada. Está leyendo el texto, al menos, te digo, estuve en San Felipe de los Andes, Santa María, estuve en Cartagena, trato de ir acompañado de un convencional, en este caso he ido de Patricio Fernández, y el énfasis, y aprovecho a pasar el mensaje a mis colegas, no ha sido ir a hacer proselitismo probablemente tal, decir vote apruebo. Yo explico que yo voto apruebo, pero lo que queremos es tener un debate respecto a las dudas que tienen los ciudadanos. Y en no pocas oportunidades hay personas que dicen yo voto rechazo. ¿Ah? Y algo muy también decidor en esto es que esta votación ha generado algo que antes no pasaba de esta forma, y me explico. Les digo, mire, esta decisión es re crucial, y entre mis amigos de universidad, que siempre hemos votado por el mismo presidente o presidenta, más o menos, hoy día algunos están por el rechazo, otros por el apruebo, y un día sí, otro día no. Y lo mismo en la familia, la cual la mía tampoco escapa a aquello. Y todos los que presentes nos dicen, en mi familia pasa lo mismo. No es que estén peleados, pero tienen dudas y miradas distintas. Y eventualmente van a votar a los 2 lados del río, como antes no pasaba. Digamos. Exactamente. Eso, entonces, porque esto tiene muchas miradas distintas y hay información. Y creo que, y voy a ir directo aquí a los bifes, creo que el acuerdo que se logró esta semana, que me imagino que vamos a poder hablar un poquito sobre eso, sí, claro, creo que ayuda a despejar, primero, las cosas que no son ciertas, Iván, pero por sobre todo también asumir un compromiso y un camino claro para el 5 de septiembre en adelante, en la medida que gane el apruebo. Ya, espérense un poco, hagamos la exégesis del acuerdo, pero antes de eso, ¿es una reivindicación de su padre, de Ricardo Lagos Escobar? ¿Qué cosa? ¿El acuerdo? Porque él dijo, el 5 de julio dijo que había que hacer esto. Sí, yo no, algo parecido. No voy a generar un conflicto familiar, pero creo que él tampoco se va a enojar, porque como tú bien dices, el 5 de julio dijo eso, nosotros el 16 de junio en el Partido por la Democracia instalamos este tema, comenzamos a instalar este tema públicamente. Los trataron mal, digámoslo. No nos trataron mal, nos fuimos bien comprendidos, diría yo. Ya, Aquí okay. todo positivo. Está bien optimista hoy día. Está bien. A 3 semanas de un proceso como este hay que ser optimista y delicado con las palabras. Y para la mañana de un domingo, para la audiencia... No, pero hablando en serio, no fue muy bien recibido, no fue comprendido su cabalidad el documento. Más que el documento, era lo que estaba detrás. Que uno caminaba y decía, no me gusta por esto. Y nos dimos cuenta que era necesario despejar eso. Y creía que un acuerdo amplio, una conversación que nos diera un camino a partir del 5 era importante. Ese documento se lo hizo llegar a Lago en todo caso y bueno, y él lo habrá procesado junto con otros documentos, no me queda duda y otras ideas que tenga. Claro, y él propone el 5 de julio esta misma cosa que termina cristalizándose esta semana. Ahora, ¿de qué se trata este acuerdo? ¿Es un acuerdo de reformas? ¿Es un acuerdo, o como dijo Fernando H., que algo así como que son solo precisiones informativas? No nos engañemos. Nosotros lo que estamos haciendo es primero reivindicar el texto global. Primero que nada, el texto que nos proponen, no lo estamos reivindicando, lo estamos aprobando. O sea, es que aquí no hay 2 opciones, apruebo o rechazo. Sí, no, claro. Y lo que estamos haciendo es despejar efectivamente despejar temas que no son ciertos. Que le van a expropiar la vivienda, que los subsidios estatales no van a transferir dominio, una serie de temas. Se despejan esos temas en ese documento. No todas las críticas que se hacen desde el rechazo son fake news, no todos son mentiras. Y está demostrado que no, porque parte del acuerdo también aborda temas bien sustantivos. Que como me dijo un suspicaz amigo, si usted quiere,
de la oposición, me dijo, oye, pero esos temas políticos no le interesan a la gente. Yo le dije, pero a los líderes de opinión sí. Y creo que a los chilenos sí les interesa saber, tienen una opinión si quieren un presidente que se reelija o no. Les interesa saber si el Poder Judicial se va a llamar Poder Judicial el sistema de justicia. Si la justicia va a ser una sola para todos los chilenos en materia penal o vamos a tener una justicia especial para pueblos originarios en temas propios de su etnia, de su cultura, sus tradiciones. Entonces, y esos temas se abordan en el documento que nosotros hicimos y que llegó a un acuerdo todo el oficialismo. Entonces, tiene un valor importante cuando tú lo bajas eso. Me tocó ir a Santa María el día jueves, ¿ya? En la mañana se había suscrito este compromiso de modificaciones y eso ya estaba dando vueltas. Entonces yo tenía con qué pararme frente a alguien que tenía dudas de un tema, decir, esto lo vamos a trabajar y lo vamos a aclarar después. Que un ex convencional diga que se hizo ¿cómo dijo? Una cosa así como un maquillaje. No es así. Hay cosas que sí pueden hacer así, que tú despejes una duda. Usted dice que no es maquillaje. Pero decir que ahora el presidente no se podría reelegir no es un maquillaje, es una decisión brutal. O que se repone el estado de excepción, no es un maquillaje. ¿Ya? Ahora, no cambia algo muy importante, que eso es lo que yo quiero reivindicar en este texto. Es lo que está detrás de la propuesta. Lo que estamos haciendo ante el 4 de septiembre, es decir, queremos hoy día pasar hacia un Estado distinto, que garantice ciertos derechos sociales, que tenga una mirada distinta que la Constitución del 80. La Constitución del 80 tuvo una modificación muy fuerte y bien brutal el 2005, en el gobierno Lago de mi viejo. Y que básicamente ahí sacamos toda una serie de un número no importante de restricciones bien autoritarias, ¿ya? Inamovilidad, comandante en jefe, etcétera, una serie de temas muy importantes. Pero si tú quieres, la legitimidad de origen de la Constitución no se solucionó y tampoco esa mirada que permea la Constitución del 80, que es esta mirada neoliberal que contiene. Eso es una realidad. ¿Tá? Basta ver las actas constitucionales y lo que decía Jaime Guzmán en su oportunidad. Y lo que se hace acá es eso lo que está en debate, no las reglas. Me pareció una columna hoy día de un importante columnista, lo puedo citar, Carlos Peña, que creo que hace un esfuerzo por sintetizar aquello. Claro. Concentrémonos en la concepción que está detrás del texto constitucional y no las reglas, porque podemos estar discutiendo de las reglas eternamente o del proceso, y yo quiero hablar de la profundidad que tiene. Tenemos un cambio importante. Ahora, este acuerdo, ustedes llegan y sale hoy día en el Mercurio una entrevista de Gabriel Pardo a Eric Chinga, dirigente exconvencional del pueblo de Aguita, criticando una cosa que se criticó una semana, en la semana, se criticó de hecho el mismo jueves. Esto es, lo hacen los partidos políticos, en este caso los partidos oficialistas, lo hacen sin los pueblos originarios, lo hacen sin los independientes, lo hacen a espaldas del pueblo, dicen ellos, y Eric Chinga dice, no pueden arrogarse la representación de los pueblos indígenas. Esto se va a discutir en el Parlamento, ¿ya? Con un poder constituido, que somos nosotros, entre paréntesis, toda la Cámara de Diputados, toda, la actual, fue electa en, ¿cuánto fue? ¿En noviembre pasado? ¿Ya? Después incluso que los convencionales, o sea, no puede darle más legitimidad que eso, ¿ya? Y la mitad del Senado. O sea, somos, y elegidos por el sistema político, sí, está constituido ahí, o sea, esto es legítimo. Y va a haber espacio para recibir opiniones. Lo que estamos haciendo nosotros con esto es generar una señal importante a aquellos que tienen temor de cosas que no son ciertas o tienen indefiniciones respecto a la poca claridad o la interpretación que pueda haber del texto mismo, porque es un texto que es perfectible y lo que se trata es de salvar el apruebo, lo digo así con esas palabras. ¿He movido de menos a más? Sí. ¿Que estaba difícil? Sí. ¿Que es cuesta arriba? Sí, pero no es imposible. Y yo tengo la percepción de un optimismo que no es porque sea día domingo, porque mañana el lunes va a estar igual y más optimista. Pero es que mañana el lunes es feriado. Buen punto. No sé, se lo digo, se lo dejo planteado. Oiga, la pregunta es, ¿salvar el apruebo a una costa de reconocer no solo que el texto es perfectible, sino que muchas de las cosas que se criticaron, como por ejemplo los alcances de la plurinacionalidad, los alcances del consentimiento indígena, ¿eran correctos, eran ciertos, tenían asidero? Se ha demostrado cuando yo bajo terreno de que parte de eso es cierto, parte de esas preocupaciones a nivel ciudadano, de organizaciones sociales, existen esas preocupaciones, efectivamente. Claro, pero lo que estoy diciendo, no solo es que exista la preocupación en la gente, lo que existe en el texto es una imprecisión o una ambigüedad o una amplitud que le da Paulo a esas mismas preocupaciones, sí, digamos. Perfecto, pero la pregunta es entonces, ¿qué hace uno? ¿No hago nada o me comprometo y trato de asumir un principio de corrección, aclarar y otras cosas derechamente modificarlas? Decir que ahora el Poder Judicial va a ser Poder Judicial o que va a tener un estado de excepción, por poner ejemplo, o que no se rigen los presidentes o que los parlamentarios no van a tener iniciativa de gasto, que son temas fundamentales también. No es solamente
tiene razón, la crítica era válida, ¿ya? La pregunta es, Ya, pero no esto no va al fake news. fondo. Es que eso no es, Pero es que esto no va al fondo. El fondo es, hoy día tenemos un proceso aprobado por 78%, aprobado también por el convencional elegido de manera directa, de manera paritaria, con un representante del pueblo originario, y nos enfrentamos a una situación en que eventualmente, si no hacemos esto que estamos haciendo hoy día, podríamos poner en riesgo un avance sustantivo para Chile. Y para eso se requiere, tomar estos compromisos. Y como tú lo dijiste, parte de esos compromisos recogen, por ejemplo, de algunos líderes de opinión, como los que hizo Lago, mi viejo. Bueno, tal vez puede ayudar entonces a despejar inquietudes. Hay una encuesta hoy día, aparece en el Mercurio, Panel Ciudadano UDD, dice el 64% de la gente no cree, de los encuestados más bien, no cree en que los partidos oficialistas harán cambios de ganar la prueba. Todo esto a partir de la frase de Guillermo Teller ese día, que la presidenta de su partido, Natalia Bergentili, decía que era como si un novio en el momento de los brindis en el matrimonio dijera: es cierto, nos casamos, somos muy felices, pero no sabemos cuánto rato vamos a durar. Cosa que puede ser cierta, pero es media anticlimática, poco romántica, digamos. Claro. Bueno, algo así. Es como decir en el día del matrimonio, en la fiesta del matrimonio, decir que está súper bueno este matrimonio, pero el verdaderamente bueno es el segundo. ¿Ah? Claro. No queda bien. A ver, no yo creo que el mismo Teller reconoció, después trató de aclarar de que no fue una frase feliz. ¿Ya? Lo dijo. Tiene, digamos... No quiero tratarlo de viejo, pero tiene una dilatada trayectoria política Guillermo Teller como para no equivocarse en una frase así, ¿no? Bueno. ¿O usted cree que se equivocó? Yo con eso ya no puedo hacer más. O sea, dijo la frase, yo vengo acá, digo que creo que se equivocó, él dijo que lo aclaró, yo creo que él que firmó un compromiso y creo que ellos no tienen duda. Perdón, con todo cariño. Hay muchos partidos que tienen historias dilatadas y trayectoria. Pero en general yo entiendo que el Partido Comunista cumple sus promesas. Sí, sin duda. Cumple su promesa. Entonces, ahora, no tengo duda en eso, Iván. Ya. No tengo duda. La pregunta es, ¿por qué la gente tendría que confiar en que los partidos oficialistas... Porque después imagínense que gana la prueba. Imagínense que lo dan vuelta. Sí. Gana la prueba y bueno, viene la borrachera o los efluvios del triunfo y dicen, bueno, pero si ganó la prueba, ¿por qué vamos ahora en realidad a cambiar algo si la gente acaba de aprobar toda esta cosa? No sabemos qué porcentaje de la gente quería realmente reformar o quería esta reforma. Puede venir esa disquisición, y ¿por qué tendríamos que confiar que va a haber esa reforma? Porque hay un compromiso amplio, el que nos, si usted quiere, el que empujó el carro en los últimos 100 metros de este acuerdo fue el presidente Gabriel Boric, que primero nos instó a llegar a este acuerdo. Y últimamente dijo que él iba a asumir un compromiso con este acuerdo, que él garantizaba que esto lo íbamos a hacer. Y no me cabe ninguna duda de que buena parte de los partidos que están ahí, pueden haber parlamentarios individuales que tengan dudas, tienen su legítimo derecho. Pero creo que estamos jugando en algo muy fuerte. Y además buena parte de las cosas que exigimos que hay que reformar sustantivas, no las aclaraciones, que también es lo importante. Yo no me cabe duda que la derecha, que hasta ahora no ha dicho qué va a hacer el 5 de septiembre. ¿Cómo no ha dicho lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer el 5 de septiembre? ¿Se gana el rechazo? Sí. ¿Tienen comprometido 10 puntos para un texto de nueva Constitución? Con todo respeto, le digo, y se lo he dicho a ellos, así que no cometo una infidencia así lo público, esos 10 puntos dan apenas para insinuaciones de titulares. Lo digo bien responsablemente. Insinuaciones titulares. Es más, es que ellos tienen que hacerse cargo, no de una declaración de 10 puntos, tienen que hacerse cargo de décadas en que la derecha ha arrastrado los pies en las reformas constitucionales. ¿Y por eso el compromiso de la izquierda vale más que el compromiso de la derecha? Iván, décadas. Décadas. ¿Se parece harto a la superioridad moral de...? No, si no que ha estado tan en boga. No, aquí no, porque aquí no estoy subjetivando, estoy objetivando. Las reformas que el Lago quiso hacer en el 2005 fue las que pudo hacer porque a la derecha le ponía el veto. Sí. Listo, eso es así. Y ahora, en la convención, los convencionales de derecha, más allá que fueron, a mi juicio, erróneamente aislados, que eso fue un error de proceso, que claramente ha generado un perjuicio en la percepción ciudadana del proceso constituyente, que yo lo comparto eso, porque no fue bien llevado todo el proceso constituyente, está claro, o sea, en lo grueso generó un problema. Pero dicho eso, en muchas votaciones, en temas que son importantes en el acuerdo, el tema de paridad de género, en algunos temas medioambientales, en temas bien fundamentales, ellos no votaron a favor hasta hace 3 meses. Entonces, viene la duda. El día miércoles, en la tarde, dijeron que estaban disponibles para votar y bajar los quórums de las leyes orgánicas constitucionales. El día miércoles, o sea, 3 semanas y media antes del plebiscito. Yo les digo, bienvenido, yo lo dejo anotado, si usted quiere me lo pongo en el bolsillo y lo guardo para el 5. Pero, ¿cuál es su plan para el después? Nosotros ya tenemos un relato en el buen sentido. Queremos que se apruebe esta constitución que nos va a regir y con estos cambios.
con estos cambios. O sea, y nos genera un problema. Me han leído aquí las críticas, las preocupaciones que tienen sectores de ex convencionales, que critican el acuerdo, otros que les parece que no nos creen, pero tenemos una propuesta sobre la cual por lo menos recibe la crítica. Sobre la derecha no sé, salgo a criticar lo que tiene un titular apenas, no tengo nada más que decir. Hagamos una cosa, hablemos del 5 de septiembre. Bueno. O sea, ¿qué es lo que va a pasar, digamos, sí. El 5 de septiembre en la mañana? Después de la pausa. Vamos a una pausa, hacemos Mesa Central por la pantalla del 13 en conjunto con Tele 13 Radio, en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. Esto es Mesa Central, la pausa y volvemos. Mesa Central lo hacemos también con nuestros auspiciadores, como por ejemplo RexMás, que es el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo porque también resuelve tareas como asistencia, selección, encuestas de clima laboral, evaluación de desempeño y mucho más. Gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital para un trabajo más simple, más rápido y más eficiente. Descubra RexMás en la web rexmas.com. Conversamos con el senador Ricardo Lagos Weber esta mañana acá en Mesa Central. Prometíamos hablar del 5 de septiembre, pero déjenme preguntarle una cosa antes. ¿Qué piensa del dictamen de la Contraloría que le amonesta de alguna manera al ministro Giorgio Jackson por no guardar la debida presidencia en esta campaña, precisamente a partir del asunto de las propuestas de los partidos políticos para reformar? Yo soy bien respetuoso de los dictámenes de Contraloría, pero no lo entiendo el sentido de fondo, porque creo que fue claro. Primero, los acuerdos no se los dimos al gobierno, entre paréntesis, lo hicimos entre los partidos políticos. Pero dicho eso... Ya, pero en un momento, hasta antes de la famosa entrevista a la superioridad moral, el ministro estaba encargado de coordinarlos, digamos. Eso es lo que se dijo. Yo no comparto el contenido, yo creo que no había ninguna falta de la presidencia ni nada por el estilo. Además, cualquiera puede hacerle llegar al gobierno, cualquiera que sea. El derecho a petición está consagrado en la Constitución, hacer llegar su propuesta. Así que yo me tiene sin cuidado en eso. Y me pareció leer que algunos están pensando hacer acciones mayores. Yo no veo que haya piso para eso. Alguien pensó en la Constitución Constitucional y le pidieron la renuncia desde la oposición, digamos. Eventualmente sí, se mencionó, digamos. O sea, tú mencionas la Constitución Constitucional, yo no veo por dónde. O sea, te digo, y no está presentada, así que no me puedo ni inhabilitar, pero no veo ninguna razón para eso. Lo digo, es hacer... ¿Sabe qué? Nuevamente, a mí no digo que lo haga el Contralor, pero el levantar este tema de la intervención del gobierno, en este caso o en otro, la verdad, esto es una decisión bien crucial. Los textos constitucionales están a disposición de todos. Cuando la ministra Vallejo dijo que iba a repartir 900.000, yo dije, ojalá repartan 3 millones, 4 millones de textos. Sí, repartir el texto no es intervención. Oye, pero hasta yo firmo los textos. Le quiero decir, fui con el convencional Fernández, mire que eso es intervencionismo, ¿qué va a ser intervencionismo chileno que va a una reunión? ¿Ya? ¿Se quiere llegar al recuerdo? ¿Qué es el recuerdo? ¿Pero por qué no? ¿Usted interpreta así cuando el presidente firma el...? Sí, bueno, el que está aprobando. Hay en duda que el presidente Gabriel Boric, que él, a título personal, se jugó el pellejo político respecto a su sector y dijo, yo firmo el acuerdo el 15 de noviembre que iba a rechazar. Yo digo, guardemos las proporciones. Está bien, hay que guardar las formas también, no tengo desarrollar recursos públicos, pero si alguien puede pensar en un minuto que porque el presidente Boric se queda callado y dice que no va a votar a prueba, yo prefiero que seamos más maduros, lo digo también a mis colegas de la derecha, más maduros en esto. Él puede decir cómo quiere votar, ¿ya? Y me parece que no expresarlo es como que nos amarramos en un falso dilema, en un extremo de formalismo que... ¿Puritanismo? Puritanismo, hipocresía. No, es distinto es que alguien empieza a repartir plata para que la gente vote a prueba, obviamente, pero una opinión de un líder político que es presidente de la República, que fue el que logró fraguar el acuerdo el 15 de noviembre con los partidos políticos, entre paréntesis, no con todos, porque algunos le quisieron ir al Congreso. Bueno, ¿para qué sigo? Para que no, la idea es que está positivo. Claro, dejémoslo ahí. Sí, claro. Oiga, hablemos del 5 de septiembre. Hay varias dimensiones para hablar del 5 de septiembre, pero una de ellas, lo conversábamos en los comerciales, es lo que ha pasado con la centroizquierda. En el siguiente bloque va a venir el senador el ex convencional Felipe Herbol. Renunció al Senado para irse a la convención. En ese momento estaba en el mismo partido que usted, en el PPD. Sí. Ahora ya no está en el PPD, ya dejó de ser convencional y ahora vota rechazo y usted vota apruebo. Ustedes que están en el mismo partido durante décadas. La centroizquierda probablemente sea la que está más dividida en función de este referéndum. ¿Qué va a pasar con la centroizquierda el 5 de septiembre? A ver, desde un punto de vista formal y sustantivo, la centroizquierda, institucionalmente hablando, no está fracturada. ¿Ya? O sea, los partidos estamos claros por el apruebo. Sí. Y además crecientemente optimistas, se lo digo así. Lo que hay es que hay personas vinculadas a la centroizquierda que han optado por un camino diferente. Yo se los voy a respetar,
llegaron a esa convicción, un ex constituyente con mayor razón se lo voy a respetar, pero el grueso de la centroizquierda están en el apruebo. Ya. Porque, o sea, lo que estamos haciendo nosotros es ver no la película, es la mirada grande que tiene nuestra propuesta. Si eso es, al final yo hago mía también esta propuesta, con todos los bemoles que tiene, con todas las imperfecciones que tiene, y en esto no nos perdemos. No hay ningún partido de la centroizquierda que en esto haya dicho que va a votar de otra forma. No hay una crisis de nadie en los partidos. Entonces, no, de acuerdo, sí pero sí hay una división en algo que era una familia. Si tú me preguntas que me gusta o que no deja de ser, sí, deja de ser un poco doloroso, personas con las cuales hemos trabajado juntos, puede ser Felipe u otros, que hemos caminado juntos y que hoy día están en otra opción, mi mejor manera de mirarlo y más sana, es decir, que es legítimo que puedan divergir. La pregunta es qué vamos a hacer a partir del 5. Ya, ¿y qué van a hacer a partir del 5? Esa es la pregunta. Ganando la prueba, que creo que es lo que va a ocurrir. Y no es un tema de voluntarismo. O sea, si yo veo la marcha usted está optimista, sí que está bien. Sí, estoy optimista porque creo que sí. Y no lo voy a discutir el pronóstico, que imagínese. Hace 2 meses las encuestas daban como 30 puntos de diferencia. Ya, no le ponga. Ya, bueno, pero sí, pero 25, pero 25 sí. Se ha ido estrechando. Pero 25 sí. Reconozcamos que 25 sí. Y hoy día entonces cuando le con encuesta... yo voy a buscar la serie de la tengo acá. Pero de ahí una que era la tracalada de puntos. Sí, es verdad, es verdad. A tal nivel que aquellos que estaban asustados en un minuto y estaban dispuestos a firmar cualquier acuerdo, empiezan a arrastrar los pies porque se empiezan a cebar un poco con las encuestas, lo digo bien responsablemente, y empiezan a ponerse un poquito más tímidos con las reformas para el día del 5. Y ahora estando a 3 semanas, en 3 domingos más estamos votando, ¿ya? Empiezan a acelerar el tranco. Yo veo que vamos bien encaminados, tenemos una propuesta que hacer. Hubo un momento que fue 44-25. Entonces, cualquiera te habría dicho, como esa frase memorable, creo, de la elección de mi viejo, primera vuelta, una diferencia irremontable. ¿Se acuerdan? Bueno, esto no es el caso. Esto va a ser remontable. Y se está mostrando en los hechos. Entonces, dicho todo aquello, vamos al 5, tenemos una prueba, tenemos una instrucción y no me cabe duda que todos nosotros vamos a honrar este compromiso, lo vamos a hacer vinculante con la ciudadanía y yo espero, y no me cabe duda, porque lo que hemos propuesto de mejoras, interpretaciones, etcétera, vamos a contar con el apoyo de la derecha. Ahora, gane la prueba o gane el rechazo, el gobierno tiene que seguir gobernando. Le quedan prácticamente 7/8, digamos, de su gobierno. Literal. No hablemos más de fracciones ante los chilenos. Bueno, que el 4/7, que el 2/3, el 3/5. ¿Cómo lo hace el gobierno para gobernar? ¿Cómo lo hace el gobierno? ¿Cómo lo hace si gana el rechazo, por ejemplo? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? A ver, yo estoy poniendo la prueba. Gane la prueba, vamos a llevar estas modificaciones que son necesarias. Y va a ser los primeros días, yo creo que va a ser duro. Y ganando el rechazo también. Va a ser duro porque va a haber que digerir ese resultado, que es bien crucial. Y como esto es binario, entonces lo importante es generar el clima. ¿Ya? Y el clima nuestro de optimismo y proponer un camino. Está nuestra propuesta de qué hacer. A partir del 5 está. Algunos nos critican, encuentran que no es lo mejor, pero tenemos un curso de acción, más un programa de gobierno y un presidente comprometido en eso. Eso sí gana la Yo prueba. quiero saber qué va a hacer la derecha o los del rechazo, que me digan algo más que bajar los quórum, que es importante, porque estamos todos de acuerdo en bajar los quórum, estamos todos de acuerdo en eso. Yo quiero saber la sustancia. ¿Se va a replicar el Estado Social y Democrático de Derecho? ¿Están por la paridad? ¿Están por una constitución que se ponga en los temas del siglo XXI con el tema medioambiental? Ahora, en algunas de esas cosas tienen que estar, porque igual requieren los votos. Sí, claro. Ya, ahora, si gana el rechazo, ¿qué es lo que pasa? Va a ser una situación difícil, no me queda duda, pero hay que seguir gobernando y hay que adaptarse. Hay un sistema democrático como el que tenemos. Yo espero que aquellos que han dicho que van a hacer muchos cambios se la jueguen ese día, va a ver cómo lo vamos a abordar. Eso en materia constitucional y en materia del propio programa de gobierno, porque no es de alguna manera, no convirtió el propio gobierno esto en un plebiscito sobre sí mismo, y por lo tanto, si gana el rechazo, el gobierno debería repensar sus metas, sus reformas, Yo diría que ante la eventualidad remota, no, hablando en serio, ante la eventualidad del rechazo, yo creo que vamos a tener que concentrarnos, va a ser un trabajo arduo, porque vamos a tener que nuevamente iniciar un proceso convencional. Hay que no hay espacio para consejos de expertos, que nosotros los parlamentarios vamos a hacer la nueva constitución. Esto no va a ser así. Podemos tener una convención distinta a la que teníamos ahora, creo además que los plazos van a ser diferentes. Si hay que hacer una nueva convención, tal vez a nivel de una lista nacional única, etcétera, el reglamento ya está listo, pueden ser menos meses, tenemos el trabajo que se realizó ahora, que puede servir de base. Ese proceso, pero lo más fundamental es que también hay que abocarse, y en eso como yo apoyo este gobierno, que es mi gobierno, porque me invitaron a ser parte del gobierno
en enero y apoyamos segunda vuelta sin pedir nada a cambio y estamos en el gobierno hoy día y yo asumo los costos y los beneficios que tiene esto. Yo espero que nos concentremos entonces en las reformas importantes también. Vamos a tener que caminar y aplicarnos mucho más en el tema de reforma tributaria, reforma previsional, las 40 horas, en paralelo con la convención. O sea, esto no podemos seguir, si usted quiere, se apostó de alguna forma al plebiscito como un parteaguas respecto a una marcha inicial del gobierno. Eso hay que dejarlo atrás. Ya, eso hay que desacoplarlo definitivamente y concentrar toda nuestra energía en esto. Ciertamente el gobierno y nosotros no hemos jugado por el apruebo en esto y claro, va a tener un impacto político, un eventual rechazo. Pero eso no puede dejarnos de manos amarradas y hay que seguir trabajando. Y el presidente así lo dijo también en varias entrevistas, que algunos lo criticaron, etcétera. Le dijo, mire, también me pongo en el plan que hay que seguir gobernando. Y esa creo que lo refleja de cuerpo entero lo que hay que hacer. Y no hay de otra. Porque si gana el apruebo, hay que hacer las cosas que hay que hacer. Y si gana el rechazo, hay que hacer las cosas que hay que hacer. Porque la única verdad es la realidad, como dijo Juan Domingo Perón. Entonces hay que gobernar con la realidad. ¿Qué tal? El senador Ricardo Lagos Vera esta mañana en Mesa Central. Senador, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes, que estén bien y disfrutemos el feriado mañana, que yo no tenía idea de que hacer campaña. Muy bien. Agenda llena, ya. Muchas gracias. Hacemos una pausa, vamos al regreso con el ex convencional, ex senador, ex militante del PPD, Felipe Arboe, que está por el rechazo, a diferencia de su ex compañero de tienda Lagos Weber, que estaba con nosotros recién acá en Mesa Central. La pausa y volvemos con Felipe Arboe aquí al 13. Vamos a Mesa Central por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, todas nuestras plataformas. A esta hora, y lo prometido, ex senador, renunció al Senado para irse a la convención, cumplió un rol como uno de los 154 convencionales y ahora hace campaña por el rechazo después de haber militado durante prácticamente 32 años en el PPD. El ex convencional Felipe Arboe. Felipe, muchísimas gracias por la gentileza de estar No, gracias a ti por la invitación, Iván. Ya, esta descripción, bueno, la hacíamos también en la entrevista con Lagos Vera. Ustedes eran compañeros de partido. Así es, y amigos, somos amigos. Bancada en el Senado, en fin. Y ahora están a lados distintos del Rubicón. ¿Cuesta mucho cruzar el río? Lo que pasa es que yo no sé si es cruzar el río. Aquí lo que hay es que... O sea, para efectos de la votación es un claro, lo que pasa está votando con gente con la que no votaba antes. Efectivamente. Lo que pasa es que yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que en el universo de diferencias que tenemos, coincidimos en algo. En que la propuesta que hizo la convención no es adecuada para este país, en este momento ni hacia el futuro. Porque es una constitución, es un proyecto de constitución que tiene mucho carácter identitario. Más allá de hablar de personas, habla de nacionales, de pueblos originarios, de migrantes, de mujeres, de hombres. Va generando ciertas diferencias que son importantes reconocernos como diferentes, pero no necesariamente establecer derechos diferenciados. Y en segundo lugar, es un texto que cuando uno lo empieza a analizar, no garantiza gobernabilidad. Si el sistema político no es un sistema, aquí lo que ocurrió es que llegó un grupo del Frente Amplio que pensaba en un gobierno parlamentarista unicameral, un grupo del Partido Comunista que pensaba en un régimen presidencial unicameral y un grupo del Partido Socialista que quería el semipresidencialismo. Y como no tenían los votos, se pusieron de acuerdo y dijeron, ya, pongámosle partes y piezas de cada uno. Entonces tenemos una especie como de reloj que tiene la pantalla digital, tiene cuerdas, es análogo, no funciona. O sea, cuando uno tiene un presidente de la República que va a tener que lidiar con los parlamentarios, que el Congreso de Diputados y Diputadas pueda generar proyectos de gasto. Imagínese usted lo que puede significar que un diputado se enoje con una determinada empresa y presente un proyecto para efectos de establecer, por ejemplo, más impuestos a esa empresa. Ya, vamos a hablar del contenido de la Constitución. Pero yo lo estoy preguntando por usted, por su situación personal y política, digamos, porque también lo hablábamos con Ramón Cavieres a propósito de la encuesta. Esta última etapa de la campaña también es emocional, también, sí. No opera la pura cabeza, digamos. Obviamente, yo creo que habría sido mucho más fácil, políticamente, humanamente, decir, mire, ¿sabe qué? Vamos con el apruebo de lo mismo, porque ahí está el mundo progresista al cual pertenecemos, el mundo de centro izquierda al cual hemos pertenecido. Pero lo que nos pasa es que yo creo que este texto, como te decía, es un texto que está preso de un grupo más bien de ultra izquierda. Y eso es un problema. Y que parte de la base que los 30 años hacia atrás fueron un desastre. Y yo no creo eso. Yo creo que hay un sector que también fue cómplice de denostar, por un lado, los 30 años y por otro lado, otros que callaron la defensa. ¿Y cómo se explica que Lagos Weber, que estaba recién ahí, piense lo contrario? Bueno, y esté con ese grupo que usted dice es de ultraizquierda. Bueno, porque yo creo que aquí hay diferentes posiciones que son muy legítimas todas. Aquí uno no puede condenar a uno porque piensa distinto. Parte de lo que tenemos que aprender es que nadie es dueño de la historia.
nadie es dueño de la historia. Y por tanto, podemos tener legítimamente diferencias. Lo que a mí me llama la atención es que cuando hay falta de argumentos, cuando uno muestra la Constitución y muestra los artículos y lo malo que son, y que este acuerdo que hizo el propio oficialismo reconoce que el texto es bastante malo en lo que ellos plantean, sin considerar otros elementos, empieza la denostación personal, la política, se van a lo humano. Yo creo que en la política uno tiene que tener capacidad de entender que podemos pensar distinto, pero que la descalificación es el primer síntoma de la falta de argumentos. Yo lo que invito es a discutir el texto. Lo que vamos a votar el 4 de septiembre no es si uno es de derecha, de centro, izquierda, si le gusta tal o cual actor o actriz, cuál es más popular. No, es el texto. Y tampoco es un acuerdo, porque se nos dijo, Iván, oiga, es que hicimos un acuerdo que va a corregir. No, esto es una promesa. Es como cuando uno llega a una tienda, compra un producto, llega a la caja, se da cuenta que está roto, le dice, oiga, ¿sabe qué? Este producto está roto. Y la señora dice, lléveselo, le prometemos que si lo paga ahora, mañana se lo arreglamos. Lo que va a votar el 4 de septiembre es este texto, no el acuerdo. Vamos a hablar de esos compromisos, pero déjeme mostrarle otra cosa que también es controvertida en términos de esta división en el mundo de la centroizquierda, que es este clip que hace el grupo Una que nos una, donde aparecen usted aparece primero en la fila, digamos. De hecho aparece Jimena Rincón, aparece Javier Apará también, dentro de los que más se alcanza a reconocer, en uno de los puentes peatonales sobre el río Mapocho, aquí muy cerca del canal. Y que imita la campaña del no. Aparece una carta que tiene el Mercurio de Ignacio Agüero, Jaime Aguirre, Juan Forte, Eugenio García, Eduardo Tirón, Eugenio Tirón y Juan Gabriel Valdés, que participaron en la creación de la Franja del Do y que dice nos violenta su uso a favor del rechazo. ¿Cuál es libre de elegir una opción de persuadir a su favor? Son parte de los derechos, en fin, que conquistamos con la democracia, pero igualar lo que está en juego este 4 de septiembre con la gesta del no es francamente una grosería. Lo mismo manipular eventos y símbolos que son fuente de orgullo y cohesión de todas las fuerzas democráticas. Yo diría primero... O sea, hay una reacción de la tribu, digamos. O sea, hay una reacción de los creadores de la franja. Yo creo que parte del problema que tiene este país, parte de los problemas que tenemos, digamos, como país, es que hay gente que se siente dueño de la historia. Y no los perdamos. En la gesta del no hubo mucha gente. De un lado, mayoritariamente, que estábamos en contra de la dictadura y queríamos la libertad, etcétera. Algunos votaron, otros no votamos, pero estábamos haciendo campaña, ahí recorriendo, haciendo las ferias, haciendo las caravanas. Y la verdad es que no, lejos de la intención de apropiarse, mucho menos, sino más bien decir, oye, la lógica binaria del sí y del no, la lógica binaria de los buenos y los malos, de la derecha y la izquierda, llegó a su término. Hay gente que le conviene mantener esta lógica de decir, no, allá está uno y acá están otros. Chile quiere reencontrarse y este texto no nos ayuda. Entonces, lo que nosotros planteamos más bien es decir, chuta, oye, ¿por qué no tratamos de buscar una nueva forma de reencontrarnos en un texto que nos una? O sea, ese es el sentido, no apropiarse no, en absoluto. No, y si alguien se siente ofendido, chuta, vengan todo tipo de disculpas, pero al contrario, lo que nosotros queremos es decir, aquí lo que necesitamos es nuevamente reencontrarnos. No sé si este país está cansado. Yo no tengo idea, mire, en la calle nunca he sabido yo que a una persona que la van a asaltar le pregunta si es de derecha, centro o izquierda. Y la gente lo que quiere es vivir tranquila. Ahora, aquí es lo mismo, ¿te fijas? Desde el punto de vista de los símbolos, sí es cierto que ustedes mueven el avispero porque dentro del mundo de la centroizquierda, dentro del mundo que estuvo por el no, ustedes que están ahora por el rechazo, no son la mayoría. Bueno, por lo tanto, le mueven el avispero también a una gente que está... Algunos que están indecisos y que se pueden sentir entre ofendidos, entre molestos y capaz que sea contraproducente. Pero yo espero que no, digamos. Pero no hay ningún ánimo de apropiación, sino al contrario, insisto, de reivindicar lo que significó. El no fue el término de la dictadura, pero el inicio, a mi entender, de los 30 mejores años que ha tenido Chile, con todos los errores, pero que esos 30 años han sido denostados permanentemente y fueron los que inspiraron el texto. Cuando uno escuchaba los discursos al interior de la convención, hablar de los 30 años era terrible. Y yo veo en un sector de esa centroizquierda, que son los partidos que hoy día más bien son los que están acompañando a la coalición de gobierno, que es la Prodignidad, los veo callados, no defendiendo nada. Y cuando uno dice, oiga, pero si esta gente, aquí hubo ministros, subsecretarios, intendentes, parlamentarios que participaron de este proceso y no son capaces de defenderlo. Hoy nosotros lo que queremos al contrario es decir, ¿sabéis qué? Cortémosla con esta cuestión de la derecha y la izquierda y vamos para adelante. Este país tiene que mirar para adelante una vez por todas. Y mi percepción, ojo, es que el mundo de centro-izquierda es mucho, pero mucho más amplio hoy día que los partidos que hoy día están. Esa es mi percepción y creo que a partir de esto, como un poco la conversa que vamos a tener al final probablemente,
del 5 de septiembre en adelante, mi percepción es que se va a reordenar el nuevo político de Chile. Bueno, vamos a ver, ya dejémoslo reservado. Ahora, entonces, ¿no es apropiación, no es provocación? No, en absoluto. Al contrario, insisto, si alguien se sintió ofendido, oiga, no es la intención. Es reivindicar un momento de la historia de Chile donde muchas y muchos participaron y, ojo, donde el partido ancla de este gobierno y de esta coalición de gobierno no estaba de acuerdo. El Partido Comunista, recordemos. Sí, no está. Como no estuvo en el plebiscito 88, tampoco estaba en el plebiscito el último de entrada. Pues. Bueno, el acuerdo para reformar. Ya usted me dijo que no es suficiente, que también es una promesa. A ver, ¿qué le falta? Si le hubieran agregado más cosas que lo hubieran convencido de alguna manera. Antes de ir al contenido del acuerdo, Iván, yo creo, y lo hemos planteado, y lo planteamos al interior de la convención, muchos de estos temas que son materia del acuerdo, los dijimos dentro de la convención que no era correcto plantearlos, porque se pasaban 3, 4 pueblos o cometían errores o generaban problemas de interpretación. Y nos dijeron que estábamos obstruyendo. Después, cuando terminó el proceso, lo volvimos a plantear públicamente y nos dijeron que eran fake news. Y hoy día eso que era fake news para ellos, hoy día es la base de un acuerdo. Que es un acuerdo que avanza, creo yo, en el sentido correcto. Pero la pregunta es por convicción o es por conveniencia? A 3 semanas del plebiscito, plantear que lo que están defendiendo, lo que está escrito acá, es lo que la gente va a votar el 4 de septiembre, es malo, y decir que lo van a corregir me parece complejo, pero está bien, positivo. Pero lo que la gente va a votar va a ser esto. La propuesta con todos los puntos malos que dice el acuerdo. Porque el acuerdo no se vota, lo que se vota es este texto. Entonces la gente tiene que saber que el día 4 de septiembre va a votar, por ejemplo, por el artículo 61 que establece la consulta indígena, bienvenido, pero con el 191 que establece el consentimiento, es decir, le vamos a dar derecho a veto a ciertas comunidades. ¿Usted está de acuerdo con que la comunidad de Temucuicui tenga derecho a veto respecto a lo que dice el alcalde de su zona, por ejemplo? O, digamos, el gobernador regional. A mí no me parece que sea adecuado. Y cuando nos dicen, no, es que esto solo queda circunscrito al ámbito territorial. Pero si es cosa de leer, el 191 se refiere a los derechos establecidos en la Constitución, no en el capítulo. Entonces, eso no lo resuelve. Luego, en materia de estado de emergencia, pero convengamos que hay distintas interpretaciones en cada una de esas cosas. Lo que pasa es que usted aprueba el texto constitucional el 4 de septiembre y para modificar eso, usted va a requerir el consentimiento. No la consulta, el consentimiento de los pueblos. ¿Usted qué se lo van a dar? Se lo preguntaba el otro día a la presidenta de su ex partido, Natalia Pergentili, que decía que eso iba a ser materia de una revisión por la Corte Constitucional, digamos. Bueno, lo que pasa es que aquí hay que ser muy claro. El texto aprobado el 4 de septiembre establece un piso. Y respecto de ese piso usted puede hacer las reformas, pero es muy claro y categórico. Dice el texto constitucional, la propuesta, para hacer una reforma al texto se van a requerir 4/7, más plebiscito, más consulta indígena en lo pertinente. Pero en el caso del 191, dice, cuando se afecten los derechos establecidos en esta Constitución a los pueblos originarios, se requiere el consentimiento. Entonces, no lo va a interpretar ni yo, ni Natalia, ni nadie. ¿Lo va a interpretar quién? Bueno, el propio legislador, que va a tener que hacer la ley, y si va a ser la Corte Constitucional, bueno, la pregunta entonces, ¿el acuerdo vale cero? O sea, quiere decir, Natalia me da razón, en el sentido que el acuerdo no tiene ninguna validez porque eso es el piso de conversación. ¿Te das cuenta? Cuando uno ve el estado de emergencia, a ver, Chile está hoy día con un tremendo problema en la zona norte. ¿Cómo sufre la gente de Arica, de Iquique, de Antofagasta con el tema de la migración irregular? Y se ha requerido la participación de las Fuerzas Armadas para apoyar a carabineros en la frontera. Bueno, ese proyecto de infraestructura crítica, si se aprueba el texto, va a quedar derogado. Porque es claro el artículo 299, dada la obsesión de un grupo de convencionales, que las Fuerzas Armadas solo pueden cumplir funciones para el resguardo del territorio de agresiones externas. Es decir, no pueden cumplir labores de seguridad interior. Y como eso va a ocurrir ahí, en la zona sur, estado de emergencia, lo que acaba de decretar el presidente Boric, queda completamente derogado. Se elimina. Claro, porque no existe como estado de excepción. Pero adicionalmente, fíjese usted la locura, el artículo 299 establece que el control marítimo pues, ¿ya? Que hoy día hace la Armada, ahora no va a poder seguir haciendo la Armada. Tiene que hacerlo las policías. Es decir, vamos a sacar carabineros de las poblaciones, de las calles, donde la gente está sufriendo, para llevarlo a cuidar el mar territorial, los lagos, los ríos. A mí me parece que de verdad es un texto que no es adecuado para el país. Oiga, hagamos una cosa. ¿Qué pasa si gana? Ya sabemos qué pasa si gana la prueba, porque hay un acuerdo, en fin, un compromiso y toda una serie de derivaciones. ¿Qué pasa si gana el rechazo? Hablemos del 5 de septiembre a la vuelta de esta pausa. Estamos con Felipe Arbó esta mañana acá en Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo en todas nuestras plataformas con Tele 13 Radio. Además. La pausa y volvemos.
De vuelta en Mesa Central por la pantalla del 13 y en simultáneo en todas nuestras plataformas y con Tele 13 Radio a esta hora y con Felipe Arboe del rechazo en el estudio. Decíamos que está claro lo que va a pasar si gana el apruebo. No está tan claro. Bueno, pero el entrevistado anterior, Ricardo Lagos Verde, decía, está clarito, hay un acuerdo para reformar la Constitución, ya. Y hay unos procedimientos que están en duda. Pero... Ahora, parafraseando a Ricardo, yo creo que efectivamente van a intentar materializar el acuerdo. Y no tengo por qué no creer que así va a ser. El problema es que, como dice hoy día el columnista Carlos Peña, lo que se puede modificar son ciertas reglas. Pero los valores, los principios que hay detrás del texto no se van a modificar, en consecuencia, porque no están incorporados ni siquiera en el acuerdo. Claro. Entonces va a ser insuficiente. Esa es mi preocupación, ¿te fijas? Que aún con eso tenemos estos otros problemas que yo he señalado que no van a ser corregidos. Pero procedimentalmente eso es lo que está. ¿Qué pasa si gana el rechazo? ¿Cómo lo ve usted? Si gana el rechazo... A ver, primero, antes de decir qué ocurre si gana el rechazo, yo creo que el día 4 de septiembre es un día muy importante, no solo por el plebiscito y lo que se juega en el resultado, sino el cómo reaccione la autoridad y los incumbentes. A ver. Porque Chile no termina el 4 de septiembre. Lo que comienza el 4 de septiembre, evidentemente, es un nuevo proceso dentro de nuestro sistema democrático, que en el evento de ganar el apruebo va a requerir de mucha generosidad política, porque adecuar 62 leyes que son las necesarias para implementar esto va a significar probablemente que el gobierno no va a tener mucho espacio legislativo para hacer sus reformas. En medio de un país que tenemos un alza del costo de la vida, que tenemos problemas de inseguridad, es complejo. Si gana el rechazo, y aquí a tu pregunta, lo que debiera ocurrir es que esa misma noche el presidente Boric, en su condición de presidente de la República y representante del Estado de Chile, debiera convocar inmediatamente a un nuevo proceso constituyente. Alguien me dirá, oiga, pero ¿de nuevo? Sí, de nuevo. Porque no se puede discutir una constitución tan relevante para los próximos 30 o 40 años entre cuatro paredes. Yo creo que tiene que haber un nuevo proceso aprendiendo de los errores que cometimos. Aunque no tenga un acuerdo previo. Porque esta interpretación que él hizo de que este nuevo proceso constituyente se activa automáticamente a partir es bien discutible. Eso yo creo que eso no tiene ningún asidero jurídico. Pero no tiene un acuerdo. Aún que no lo tenga, ¿debería ser eso? Yo creo que sí. Yo creo que es fundamental. El 4 de septiembre, primero, hay que validar los resultados, cualquiera sea. Porque Chile necesita que sus liderazgos, los quienes estén en el Congreso, en los partidos, en el gobierno, tengan la capacidad de respetar siempre los procesos electorales, los resultados. Pero en segundo lugar, Chile requiere cierta conducción. Y esa noche va a haber mucha gente expectante. Y lo que necesitamos es tener un presidente que se juegue por el país y diga, mire, ¿sabe qué? Hemos entendido el mensaje de la gente, como lo dijo el presidente Lago en aquella oportunidad, el año 99, ¿no? Y por tanto, convoca un nuevo proceso constituyente de ganar el rechazo. Y desde ese minuto se manda el proyecto al Congreso y en el Congreso ojalá espero yo, por una amplia mayoría, se apruebe el inicio de un nuevo proceso. ¿Usted cree que hay agua en la piscina en la derecha? Sí, o sea, a ver, tiene que haberlo. Aquí la derecha tiene un prontuario histórico, como decía Ricardo, de no querer hacer reformas que nos llevaron a situaciones muy complejas. Bueno, ahora es el momento que tiene que demostrarlo y decir, ¿sabe qué? Hemos entendido también el mensaje de la ciudadanía a partir del 18 de octubre del plebiscito de entrada. ¿Qué es lo que pasa? Es evidente, 8 de cada 10 personas dijimos, y me sumo, en el plebiscito de entrada, que la Constitución del 80 estaba muerta. Porque es una Constitución, es un chasis del año 80 para un vehículo del año 2022. No sirve. Y por tanto lo que se requiere es un cambio, un nuevo texto, pero un texto que sea del año 2022 hacia adelante y no que venga con este sesgo de echar abajo todo y refundar la República, ¿no? Como es el que nos están proponiendo hoy día. Ahora, usted dice, la derecha está de alguna manera obligada por como dice usted, prontuario. Sí. ¿Pero usted confía en los partidos de derecha? Porque la gran crítica que se hace desde el apruebo es que ahora la derecha propone una nueva constitución, dice que la constitución está muerta o derogada en la práctica. Bueno, pero no le cree. Si piensa usted que nosotros, yo como presidente de la Comisión de Constitución del Senado, intentamos llegar a un acuerdo sobre la base del proyecto de Michelle Bachelet y nos dijeron que no. Ahora, ¿cuál es el punto? Es que hoy día es evidente que el país ya habló, ya dio su veredicto. La Constitución del 80 se acabó. Porque no dice relación con la situación valórica, cultural, territorial, de participación democrática que tiene este país. Por lo tanto, se requiere de hacer un cambio importante y yo confío en que eso va a ocurrir ahora. Porque de lo contrario, se enfrenta o se pone al país en una situación muy delicada. Ahora, por otro lado, cada vez que en el proceso constituyente planteamos, y lo digo abiertamente, como indicaciones
las propuestas de Michelle Bachelet, del proyecto Michelle Bachelet, la izquierda las rechazó en bloque. Entonces, el punto es, oye, avancemos en un texto que no sea identitario, que sea inclusivo y que tenga la capacidad de equilibrar, de entender que va a ser el primer texto de la era digital, el primer texto de la era del cambio climático, el primer texto que consagre un Estado social y democrático de derecho para que garanticemos derechos, pero que esos derechos no estén escritos, sino que se puedan garantizar, porque cuando ahí me dicen que el costo de implementación de estos 103 derechos, porque son 23 fundamental, pero 103 en total, entre 8,9 y 14 puntos del PIB. Yo digo, a ver, ¿y de dónde vamos a sacar plata para eso? Si la Constitución tampoco genera un escenario propicio para el desarrollo. Ahora, esto se gana el rechazo. O sea, el presidente que vinculó su gobierno, que lideró de alguna manera la campaña del apruebo, sale derrotado, dice usted, pero a conducir el Estado, que es su obligación, su responsabilidad, su estatura, para convocar un nuevo proceso constituyente. Pero ¿qué pasa con el gobierno después, desde el 5 de septiembre en adelante? Bueno, yo creo que, primero creo que ha sido un error, a mi juicio, digamos, que ciertos funcionarios de gobierno salgan casi como jefe de barra, digamos, de una de las opciones. Creo que no es adecuado porque... ¿Han cruzado la línea del intervencionismo? O sea, lo dijo el Contralor, yo no soy quien para decirlo. El Contralor acaba de decir un tema claro y tenemos en regiones, digamos, otros que decían, mira, nos dieron la instrucción de salir a la calle. Sí. Bueno, ahora, cuando uno estaba en el gobierno sabe que hay ciertos límites. Bueno, eso es otro de los elementos. Cuando usted dice, si en un plebiscito tenemos este nivel de intervención, imagínense si el presidente de la República fuera candidato a la reelección. Ni hablar, digamos. No esté. Ahora, yo no creo que el rechazo sea una derrota de Boric. Yo no creo eso. ¿No? No. Yo creo que el rechazo es una oportunidad para el presidente. Es una oportunidad porque el presidente tiene la posibilidad de convocar un nuevo proceso, de seguir avanzando en la concreción de su agenda, con sus reformas en paralelo, se instala el nuevo proceso y de aquí al término del gobierno uno podrá decir, oye, se aprobó un nuevo texto constitucional y alguien va a decir por ahí la constitución de Boric, quién sabe. O sea, creo que hay una oportunidad. Hay que transformar un riesgo de derrota en un triunfo. El punto es que aquí no puede seguir ocurriendo la lógica de los 80 y los 90, los vencedores versus vencidos. Si es que esa es la historia constitucional de Chile, no debe ser así. Ya, pero eso es en materia constitucional. ¿Y en materia programática? Porque le quedan 7/8 de su gobierno. O sea, yo creo que es más fácil para el gobierno concretar una agenda, que no la conocemos todavía, digamos, pero si de tener una agenda, concretarla, ganando el rechazo y ganando la apruebo. Si porque ganando la apruebo usted va a tener, primero, un porcentaje de los senadores jubilados, digamos, anticipadamente, que no van a estar muy felices, por tanto no va a ser muy fácil, digamos, la relación. Convencerlo. Segundo, va a tener un Congreso dedicado a implementar, de acuerdo a las normas transitorias, 62 leyes, máximo en 3 años, o sea, van a estar dedicados a eso, y por tanto espacio para la agenda legislativa va a ser bien poco. Ya, pero eso desde el punto de vista procedimental, desde el punto de vista del apoyo político se hace cuesta arriba. Bueno, yo creo que ahí será resorte del presidente de la República, digamos, y de su equipo estratégico, más bien buscar alianzas que le permitan ampliar su base de apoyo. Cuando tenemos un presidente que a 5 meses, o un gobierno que tiene casi un 60% de rechazo, es un problema, digamos. Ahora, ahí lo que se requiere, y vuelvo a insistir en esto, a uno no le puede poner contento que el gobierno tenga tal nivel de rechazo, porque lo que se requiere es salir adelante. Pero de ahí a que me vengan a decir, funcionarios del gobierno, una cierta superioridad moral de cómo hay que gobernar con ese nivel de rechazo a 5 meses de gestión, yo digo, cuidado, otra cosa es con guitarra y es mejor avanzar más con menos arrogancia. Usted, una de las cosas en las que es especialista en temas de seguridad, estamos viendo lo que está pasando en el norte. El alcalde de Antofagasta decía ayer que prácticamente se han duplicado los delitos en un año, en el último año. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Y está la famosa declaración de Héctor Yaitul, que se conoce de una presentación de un libro hace unos meses, reconociendo que el robo de madera es para financiar los fierros, las armas, digamos. Ahora, yo creo que Chile tiene un problema serio. Hemos pasado del delito, la delincuencia de oportunidad, al crimen organizado, y eso es un tremendo problema. Eso demanda una reestructuración de la formación policial y particularmente también en el trabajo conjunto del Ministerio Público. Se requiere orientarse a resultados más que a decir, mire, la cantidad de detenidos. No sacamos nada con tener muchos detenidos si no tenemos condenados. Pero adicionalmente a lo anterior, aquí se requiere focalizar, entender que en el norte tenemos un problema muy, muy complejo, donde se están enquistando grupos de crimen organizado que están probablemente o pueden intentar penetrar estructuras de poder, y eso es muy delicado. Y en el caso del sur, claro, cuando usted tiene ministros de Estado que dicen que no van a perseguir ideas, cuando el señor Yaitul habla, yo digo, cuidado, no nos perdamos. Una cosa es no condenar un discurso, pero cuando hay un llamado a levantar las armas o cuando hay una confesión
en una asamblea para jactarse probablemente y para acumular poder, digamos, o temor, digamos, de que las personas están haciendo el robo de madera, que participan activamente con el objetivo de financiar armas, yo digo, bueno, perdón, esas no son ideas. La democracia se defiende y por tanto aquí, más allá de que sea popular o no, lo que tiene que hacer el gobierno es actuar correctamente. Este país está viviendo un momento muy delicado en materia de seguridad. Sin seguridad no hay libertad. Y además la inseguridad es tremendamente desigual, porque afecta mucho más al que tiene menos, y por eso es que es tan importante que se adopten estas materias. Pero cuando alguno nos dice, no, es de derecha, es conservador, es represor, no, la seguridad es y debe ser un derecho. Y en este texto se debilita la seguridad en el país. Felipe Arboe, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. Con Felipe Arboe hacemos el final de este bloque, pero a la vuelta de la pausa solucionamos las dudas, afrontamos las críticas, o más bien las afronta nuestro siguiente entrevistado, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, acá en Mesa Central. La pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio a esta hora, y está en temporada alta el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, que está con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. ¿Qué tal, Andrés? Iván? Buenas tardes. Una cosa primero, ve que anda un ruido como de que no está siendo suficientemente informado, y sería responsabilidad del Servicio Electoral, el hecho de que el plebiscito es con voto obligatorio. De hecho, lo vemos en la encuesta que mostramos hoy día. Hay como un 30% de la gente que no sabe, de los encuestados, que dice que no sabe que es obligatorio el voto. Bueno, nosotros estamos haciendo esfuerzo con nuestra propia campaña. En toda nuestra campaña sale el plebiscito será obligación votar. Al mismo tiempo estamos llamando a consultar los datos. Esa campaña la tenemos fuerte en radio en el último mes, digamos, y vamos a reforzar la televisión, bueno, porque estábamos esperando el día 13 para reforzar la campaña, porque ya se puede consultar los datos, ¿no? Para nosotros es muy importante también en la campaña motivar la consulta de los datos, porque sin consulta la persona no va a saber a dónde llegar a votar. Digamos. Ya, pero usted comparte que es importante que la gente sepa que es obligatorio. Es importante, porque obviamente arriesga multas, sin Ahora, duda. a propósito de eso, de las multas, lo vi en una entrevista, creo que con nosotros mismos en Tele 13 tarde, y usted decía, bueno, nosotros no damos excusa. No excusamos a la gente, porque uno asimila cómo era el voto obligatorio antes, donde había una fila en la comisaría porque uno sacaba un papelito diciendo que estaba a más de 200 kilómetros y todo eso. ¿Han hablado con Carabineros respecto de que eso se vuelva a implementar? Sí, eso se va a implementar, ya harán los anuncios el Ministerio de Interior y Carabineros en su momento, pero sí, nosotros incluso mandamos a imprimirles los formularios. Pero eso es una constancia. Yo voy a una comisaría, a un retén, y lo que voy a decir, estoy en este retén, día hoy. Certifique. Ya certifique que yo estoy aquí. ¿Ya? Claro. Y ese lugar está a 200 kilómetros de su local de votación. Y después de eso vendrá el proceso en el juzgado. Claro, Carabineros no va a revisar cuál es su lugar de votación. No. Simplemente certifica que está en ese momento ahí. Como era antes. Y claro, y esos hay que presentarlo al juez de policía local posteriormente cuando la persona sea citada. Todas las excusas son al juez de policía local. No dejaron en la ley excusa administrativa, por así decir, ante el CERVEL. Y nuestra obligación es denunciarlos a todos. Oiga, yo salí beneficiado con la georreferenciación. Bien, voy a votar más cerca. 3 de los 4 que votamos en mi casa estamos más cerca. Pero hay gente que no, hay gente que escribe cartas al diario diciendo, oiga, ahora me pusieron más lejos, anoche en Tele 13 le mostraban que tengo que cruzar todo Chillán ahora. ¿Por qué pasa eso? No, mira, cuando tú dices 3 de los 4, probablemente el cuarto no tiene el mismo domicilio electoral registrado en el CERVEL y puede estar desactualizado. Lo primero, nosotros invitamos a la gente a que revise, o sea, en la misma página web, al lado de la consulta de datos, hay un banner con revise su domicilio electoral. Y ahí puede mirarlo. Con clave única se revisa. Claro, clave única porque hay un resguardo a la privacidad del domicilio ahora, pero se revisa con clave única. Y ahí puede ver. Y te aseguro que en el caso que tú me dices de usted, va a encontrar que hay diferencia. La diferencia puede ser que simplemente era un domicilio antiguo y que no se actualizó por parte de esa persona. El otro es que esté mal escrito. Y por lo tanto, al estar mal escrito, no fue georreferenciado. Nosotros hemos dicho, georreferenciamos en todo Chile el 68%. ¿Y el criterio, en la zona urbana 75%. Y el criterio de partida era que le toque cerca. El criterio era que le toque cerca, a cada local se le fijó un área, ¿ya? Y en el fondo los de esa área concurren a ese local. Ahora, hay situaciones fronterizas, yo quiero ser honrado, que hay situaciones de que la persona que está en la frontera de esa área o en un extremo de esa área, le queda más cerca el local de la otra área.
Claro. ¿ya? Pero ahí no podemos hacer Ahí no hay nada. cómo, No tenemos mapas perfectos, no No es tan podemos dibujar inteligente los locales. el sistema. No, porque Claro. tú tienes los locales que tienes y de repente tienes sectores de la comuna. En realidad nosotros trabajamos con circunscripción electoral, que es una división de la comuna. Claro. Pero tenemos sectores donde no hay locales. Entonces las áreas no son regulares, no son cuadrados perfectos o círculos perfectos como quisiéramos alrededor de Ya, los locales. Pero para asignar la nueva mesa, a todo esto, hay nuevas mesas. Sí, todo el mundo cambia el número de mesas. Sí, yo votaba en la 93, ahora voto en la 33. Sí, puede ser Y perfectamente. de otro local, ya. Sí. Todos. Primero, georreferenciación. Segundo criterio, votar en el mismo lugar. Sí, dos personas que en general Personas que no tenían Sí. que tenían la elección mala. que tienen el mismo, claro, si tienen el mismo domicilio, bien escrito, registrado en el CERVEL, y es correcto, no se han cambiado, van a estar en el mismo lugar. El mismo lugar. Ahora, de repente hay diferencias. Vimos ayer un caso que la persona tenía el número con 0700 y el otro tenía 700. Ya. Esas son calles que están separadas, digamos, Y eso normalmente provoca por la un avenida cambio. Providencia, Poquindo. Entonces, obviamente, son domicilios diferentes, digamos. ¿Y por qué hay gente que le cambiaron el local de votación? Y el local de votación le quedó más lejos. No, mira, pueden haber casos que por azar estaba en un local cerca y lo que te decía que queda en otro cercano, pero un poquitito más lejos del cercano. Ya. Pero antes era por azar. La persona podía ir a dar a cualquier local de la circunscripción electoral. ¿Ya? Y por supuesto, había gente que estaba muy bien. Claro. ¿Ya? Pero ahora puede estar un poquito más mal, pero un poquito. Yo dije muy claro, esto es un local cercano, pero no necesariamente el más cercano de todos, ¿ya? Puede ser el segundo o el tercero más cercano, ¿ya? En general, eso es por las áreas de los locales y las situaciones fronterizas que te explicaba. Ahora, lo que conversábamos antes de salir al aire es que a mí que me fue bien con la georreferenciación, no mandé una carta al diario, pero No. hay un par de personas que hoy día en el Mercurio dicen obvio. que... Las críticas son más de las personas que quedaron mal de las que razonan quedaron más. bien, pero Pero tenemos un dato que lo calculamos Eso. matemáticamente. A ver. Mira, en la región metropolitana, y eso que incluye zonas rurales, la región metropolitana tiene Talagante, Claro, Melipilla, no es más que el Gran Santiago, la ¿no? provincia del Maipo, de zonas muy rurales, el 50%, o sea, en los georreferenciados, que tiene una buena tasa la región metropolitana de georreferenciación, sobre el 75%, los georreferenciados disminuyeron su distancia al local en un 50%. Nosotros medimos cuál era la distancia de los georreferenciados el año pasado y cuál era ahora, y esa disminución disminuyó al 50%. O sea, si antes yo estaba en un local a 2 kilómetros, ahora estoy en uno En promedio, máximo a uno espérate, en eso promedio. es promedio. Perfecto, estamos promedio de toda la región metropolitana. ¿Y eso los cada deja caso- satisfechos en términos para del cada funcionamiento caso, del sistema? Nos deja muy satisfechos, digamos, es una muy buena tasa, sobre todo que mejora mucho más si tú eliminas las provincias diferentes de Santiago, las que son rurales Claro. dentro de la región metropolitana. Si se queda como solo con el Gran Santiago. Te quedas solo con el Gran Santiago. ¿Por qué ya no hay cambios? ¿Por qué ya no hay posibilidad de No, cambiar? porque junto con este proceso se asignaron los vocales, entonces si se cambia y es vocal no puede estar en el mismo lugar, y porque estamos preparando el material. Terminado este proceso se mandaron a imprimir los padrones de mesa de todo Chile. Claro, porque no solo se imprimen los votos. 38.000 mesas. Se imprimen los votos primero, y después vienen los padrones y además... Que es el librito donde uno firma. Claro, el librito donde tú firmas. Y ¿Ya? además tenemos que armar las cajas. Tenemos nosotros que poner en una caja el padrón de esa mesa, las actas de esa mesa, los votos necesarios, y no podemos equivocarnos, no podemos mandar la mesa 25 de Providencia a la 30 de Conchalí. O sea, la logística de este proceso de armar cajas y distribuir a lo largo de todo Chile no es nada fácil, digamos. Necesitamos estos 21 días que quedan para ese trabajo. Ya, por eso no hay posibilidad de cambio. El tema de los detenidos desaparecidos, hace mucho tiempo que esto vienen apareciendo en el padrón desde que es inscripción automática. Al principio se pensó que era una especie como de burla, pero después se entendió que era una situación que era real. No están, Mira, ellos no están muertos. Del total de detenidos desaparecidos, buena parte de ellos, su familia pidió muerte presunta. Ya. Y la muerte presunta generó una disfunción en el registro civil. Pero hay otros que no. hay 780 personas que no han solicitado la muerte presunta. Nosotros respetamos las razones que ellos tienen para hacerlo, digamos, y es una decisión perfectamente entendible. Por lo tanto, ante la ley, esas 780 personas no tienen defunción.
Y por eso que venían estando en el padrón desde el 2012 que se hizo la inscripción automática. Ellos entraron con inscripción automática. Claro. Ahora, una ley aprobada en el gobierno anterior estableció que, como un testimonio, que en las mesas de votación, en el padrón de la mesa, esas personas salen con una leyenda, persona ausente por desaparición forzada. Es como un testimonio, ¿ya? Y obviamente no puede votar con esa leyenda. Obvio, ¿ya? son 780 casos. 780 casos en Chile. ¿Y esa leyenda se aplica por primera vez? No, ya se aplicó Ya en había estado noviembre en y diciembre, sí. en la presidencia fue anterior. una ley que salió más o menos por abril del año pasado. Ahora, una última cosa, Andrés. Igual que en otras elecciones, igual que en otras partes del mundo, ha empezado una especie de ruido como de pegarle al árbitro. De distintos comandos. ¿Usted lo percibe también en términos de cuestionar la imparcialidad del servicio electoral? Sí. Muy duro en las redes sociales y muy construida sobre la base de noticias falsas y inventadas. Han inventado cosas. O sea, mira, esto partió fuerte cuando nosotros descubrimos la falsificación de los patrocinios del candidato presidencial Ancalao. Entonces después se nos acusó que todo el resto estaba malo, ¿ya? E incluso claro, las afiliaciones al partido político del presidente Boric que le permitió ser candidato. Y después han seguido que los extranjeros están votando extranjeros con menos de 5 años y son falsas. Nosotros las investigamos. Todas esas son falsas. Nosotros las investigamos y hay una cosa, un cálculo con los escrutinios que habría 600.000 votos en mesas, digamos, duplicadas. Eso también es falso. La persona hace un trabajo con una materia Excel y elimina las circunscripciones electorales y las mesas se enumeran por circunscripción electoral. Entonces no cabe duda que las comunas que tienen más de una circunscripción electoral tienen 2 números de mesas, pero ahí hace unos cálculos del gran capitán y llegan a conclusiones. Mira, muchas están mal elaboradas de mala fe, ¿eh? Además, mala fe. A un joven venezolano que le llegó la notificación del Cervelli que subió un video a TikTok, si no me equivoco, le pusieron abajo: lleva en Chile 1 mes, 10 días. Eso era falso. La persona lleva los 5 años de asignamiento que exige la ley. Y por lo tanto tiene derecho a votar. Sí, por supuesto, tiene derecho a voto. El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, esta mañana. Andrés, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nos tenemos que ir por una obligación del Servicio Electoral, porque viene la franja... No, es de la ley. Electoral. Es de la ley, rigor, sí, tal cual. Ya, en todo caso nos quedan como 10 segundos. ¿Le preocupa que este clima anti-CERVEL, por llamarlo de alguna manera, siga proliferando? Sí, nos preocupa, digamos, porque nos preocuparía mucho si hay un resultado estrecho, ¿ya? Y la gente no entiende que de verdad el resultado final lo va a dar el Tribunal Calificador de Elecciones, no el CERVEL. Lo que nosotros entregamos no tiene valor legal. Andrés, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros. Nosotros terminamos esta edición de Mesa Central. Ya decíamos que estamos esperando conectar con la franja de publicidad política electoral del plebiscito el próximo 4 de septiembre. En Tele 13 Radio, inmediatamente Ramón Ulloa con Así se escribe Chile. Y después de la franja electoral, Cristian Pino con Tele 13 Tarde, acá en la pantalla del 13. Que tengan un estupendo domingo y resto de fin de semana largo. Muchas gracias por estar ahí.